Nunca esperé que enero de 2025 fuera el mes en que mi vida cambiaría para siempre. Mi nombre es Bárbara y lo que estoy a punto de compartir no es algo que jamás imaginé experimentar. Fui una mujer corriente, maestra de escuela, esposa, madre, hasta el día de mi muerte. No fue pacífico ni gentil. En un momento estaba conduciendo a casa, al siguiente, estaba flotando sobre mi cuerpo, mirando los restos de mi auto. Pero esa no fue la parte más impactante. Lo que vi más allá de este mundo, lo que Jesús me reveló sobre el engaño venidero, permanecerá conmigo para siempre. Era una tarde fría y nublada de enero de 2025. El cielo estaba cargado de nubes grises y el aire olía a lluvia que se avecinaba. Acababa de terminar otro largo día de trabajo. La enseñanza siempre había sido mi pasión, y a pesar del cansancio, me sentí contenta mientras hacía las maletas, me despedía de mis colegas y me dirigía a mi auto. El viaje a casa fue una rutina, algo que había hecho miles de veces antes. Encendí mi lista de reproducción favorita y dejé que el suave zumbido de la música llenara el auto. El tráfico era fluido y sentí una extraña sensación de calma mientras conducía por las calles familiares. Pensé en la cena, en mi marido esperando en casa, en el plan de estudios que necesitaba terminar. Era simplemente otro día cualquiera. Entonces, en un instante, todo cambió. Vi unos faros, brillantes y penetrantes, que venían directamente hacia mí. Un camión grande se desvió hacia mi carril, demasiado rápido, demasiado repentino. Agarré el volante, con el corazón martilleándome en el pecho. No hubo tiempo para reaccionar. El sonido del metal chocando, el vidrio rompiéndose y una sacudida repugnante desgarraron mi cuerpo. Por un breve momento, sentí todo, el impacto, el peso aplastante, la bolsa de aire explotando en mi cara. Luego, nada, silencio. No sentí dolor, de hecho, ya ni siquiera estaba en mi cuerpo. Estaba flotando, observando los restos del naufragio desde arriba. Mi coche estaba destrozado hasta quedar irreconocible y el humo se elevaba hacia el cielo. La gente se reunió alrededor pidiendo ayuda. Una mujer gritó. Alguien intentó sacarme, pero ya podía ver que ya no estaba allí. Me sentí ingrávido, sin miedo ni pánico, solo una abrumadora sensación de desapego. Miré mi propio cuerpo, roto y sin vida, pero no tenía miedo. Algo me empujaba suave pero firmemente, alejándome del caos. Entonces apareció ante mí un túnel de luz. Sin dudarlo, avancé hacia allí, sabiendo de alguna manera que mi viaje apenas había comenzado. En el momento en que me acerqué a la luz, todo a mi alrededor cambió. No se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. No hubo miedo, ni vacilación, solo una extraña atracción, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. El túnel no era lo que esperaba. No era solo luz, estaba vivo, palpitante, rodeándome de calidez y energía. Sentí una presencia, algo más grande que yo, cuidándome. Por primera vez entendí lo que significaba estar en un lugar más allá del tiempo. A medida que avanzaba, los sonidos del mundo se desvanecieron, los gritos distantes de los paramédicos, las sirenas, el murmullo de voces preocupadas. Ya no importaban. Yo estaba en otro lugar, en algún punto intermedio. Entonces, noté sombras, figuras oscuras que permanecían en los bordes del túnel, susurrando, estirándose. Sus voces eran bajas, casi hipnóticas, llamándome de nuevo. Sentí una sensación extraña, algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi, Jesús. Su presencia era innegable. Estaba al final del túnel, bañado en un brillo tan puro, tan abrumador, que hacía desaparecer todo lo demás. Sentí mi alma temblar. Sus ojos contenían una profundidad más allá de la comprensión, amor, sabiduría, tristeza. Él me conocía. Él siempre me había conocido. Quise correr hacia él, caer a sus pies, pero algo me detuvo. Podía sentir la oscuridad arañando los bordes,
tratando de arrastrarme hacia abajo. Bárbara, habló, y su voz destrozó todos los miedos dentro de mí. Venir. La atracción de las sombras se debilitó instantáneamente. Con un paso adelante, fui envuelto en su luz, atraído hacia su presencia. Todo a mi alrededor desapareció, y de repente, me encontré en un lugar que no podía describir. Un reino más allá de la comprensión humana. El espacio a mi alrededor se sentía interminable. Me encontraba en lo que parecía una gran extensión, rodeada por un resplandor como ningún otro en el mundo. No era como el sol o la luz artificial, estaba vivo, moviéndose, respirando. No era solo brillo, era una presencia. Sin embargo, mientras contemplaba la belleza del lugar donde me encontraba, me di cuenta de que algo siniestro acechaba en la distancia. La oscuridad que había visto en el túnel no había desaparecido. Todavía estaba allí, observando, esperando. Me volví hacia Jesús, confundida. ¿Por qué se demoran? Yo pregunté. Su expresión se volvió solemne. Porque el mundo los ha acogido, habló. Mientras hablaba, la escena a mi alrededor cambió. Vi la tierra, no como la había dejado, sino en una época diferente. Vi personas, millones de ellas, caminando en su vida diaria, pero no estaban solas. Las sombras se aferraban a ellos, susurrándoles al oído, alimentándolos con mentiras, manipulando sus pensamientos. Algunas personas resistieron, sus espíritus brillaban débilmente, luchando contra la oscuridad. Pero muchos otros lo aceptaron. Acogieron con agrado el engaño, sin darse cuenta del peligro que no veían. Porque ya no quieren ver, continuó Jesús. Me dolió el corazón al verlo. No se trataba solo de mi muerte, se trataba de lo que estaba por venir. Cuando la visión se desvaneció, me encontré parado directamente frente a Jesús. Mi alma tembló bajo el peso de su presencia. Él era todo, luz, amor, poder y paz. Cada parte de mí, mis pensamientos, mis miedos, todo mi ser, estaba inmersa en él. Mis pecados quedaron al descubierto ante mí, pero él no me condenó. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente mi mano. En ese momento, una calidez desconocida me envolvió, tranquilizadora, tierna, diferente a todo lo que había conocido. Se extendió por mis venas como luz líquida, disipando cada sombra de miedo, cada susurro de duda. En presencia de esta gracia, todas mis inseguridades se desvanecieron. Estás aquí por una razón, su voz, llena de tranquila certeza, rompió el silencio. Lo que les muestro debe ser compartido. Con esas palabras, el tejido mismo de la realidad cambió. El reino radiante se desvaneció, desapareciendo como un sueño al amanecer, reemplazado por algo mucho más oscuro. Ya no estaba en ese santuario pacífico sino empujado hacia un futuro que era mucho más aterrador. En un instante vislumbré lo que estaba por venir. Vi el engaño. Vi el surgimiento del anticristo. Lo que Jesús me reveló a continuación todavía me persigue, persistiendo en mi mente como un eco inquebrantable. Agarró mi mano con firmeza, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo que nos rodeaba se transformó. El brillo divino de su presencia se desvaneció, reemplazado por una visión tan inquietante que me heló hasta la médula. Me encontraba en una extensa y árida llanura, contemplando una ciudad que me resultaba familiar y al mismo tiempo inquietantemente distorsionada. No era un solo lugar, sino más bien un compuesto, una representación de muchas ciudades entrelazadas, con su esencia retorcida en una visión de algo completamente diferente. Los imponentes rascacielos brillaban con el brillo artificial de innumerables luces, proyectando largas y siniestras sombras sobre las calles de abajo. Las carreteras estaban repletas de vehículos silenciosos y autónomos que pasaban deslizándose como criaturas sin vida en un bucle sin fin. La gente deambulaba sin rumbo fijo, con los ojos fijos en dispositivos invisibles incrustados en sus cuerpos, como si toda su existencia dependiera de ellos. A primera vista todo parecía normal.
La vida avanzaba al mismo ritmo que yo conocía muy bien. Pero cuando miré más de cerca, me invadió una profunda inquietud. Algo era profundamente antinatural, algo que torcía la esencia misma de la humanidad. La gente se movía al unísono, con rostros inexpresivos, desprovistos de individualidad. No hubo interacción, conversación, chispa de vida o conexión entre ellos. Era como si todos fueran esclavos de una fuerza invisible, marchando a un ritmo dictado por una mano invisible. ¿Lo ves, Bárbara? La voz de Jesús interrumpió mis pensamientos, llenos de tristeza. Mi corazón se aceleró cuando me giré para mirarlo, incapaz de apartar los ojos de la extraña escena que tenía ante mí. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mi voz temblaba. Este es el mundo que os espera, respondió Jesús en voz baja, con un tono cargado por el peso de lo que estaba por venir. Un mundo que ha sido engañado, manipulado y moldeado por el enemigo. Lo que ves es una ilusión, una paz falsa que enmascara la verdadera esclavitud subyacente. El cautiverio espiritual aquí es absoluto. Mientras asimilaba sus palabras, un nuevo horror se desarrolló ante mí. Vi iglesias, todavía en pie, pero no eran como las recordaba. Las cruces familiares que alguna vez habían sido símbolos de fe y redención desaparecieron, reemplazadas por símbolos vagos y abstractos que parecían fusionar la espiritualidad con el progreso. La gente entraba y salía de estas estructuras huecas, pero no había reverencia en sus pasos ni sinceridad en sus corazones. Su adoración se había convertido en un ritual vacío, una fachada. La fe ha sido redefinida, continuó Jesús, con la voz llena de silencioso dolor. El significado de la palabra ha sido torcido para adaptarse a los deseos del mundo. Mi nombre todavía se pronuncia, pero ha perdido su poder, su esencia. Ya no es el mismo. Una profunda tristeza se apoderó de mí mientras luchaba por comprender cómo pudo existir un mundo así. ¿Cómo había caído la humanidad hasta ahora? Luego, la visión cambió y lo vi, al principio. Parecía como cualquier otro líder carismático, alto, confiado, su presencia imponente pero extrañamente tranquilizadora. Se paró ante multitudes masivas, sus palabras fluyeron como miel, cautivando a todos los oyentes. Su voz era suave y persuasiva. El pueblo lo adoraba. Vitorearon, pendientes de cada sílaba, con sus rostros brillando de admiración. No solo tenía su respeto, él ordenó su adoración. Él no es lo que parece, la voz de Jesús irrumpió en mis pensamientos, llena de una inconfundible tristeza. Me concentré intensamente en el hombre, buscando señales de peligro. No había nada aparentemente siniestro en él. No tenía el aspecto de un tirano o un dictador. Todo en él fue diseñado para que la gente confiara en él y creyera en su visión. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Él es a quien seguirán, respondió Jesús, con la mirada fija. No por la fuerza, sino por elección. Mientras observaba, el hombre introdujo un nuevo sistema, una red que lo abarcaba todo y que fusionaba perfectamente la política, las finanzas, la tecnología y la fe en una sola entidad unificada. Prometió paz, seguridad y unidad, y el pueblo lo aceptó sin dudarlo, como si fuera la única solución a sus problemas. No le preguntan, las palabras de Jesús fueron sombrías. Porque les ofrece lo que anhelan, prosperidad, comodidad y sentido de pertenencia. Vi cómo este sistema se extendió como la pólvora, cruzando fronteras, infiltrándose en todos los rincones de la sociedad. Nadie se opuso. Incluso aquellos que alguna vez se habían llamado a sí mismos cristianos lo vieron como parte del gran plan de Dios. Lo aceptaron creyendo que era la respuesta que estaban esperando. Y entonces vi la verdadera naturaleza del hombre, escondida detrás de su fachada cuidadosamente elaborada. Debajo de la superficie de su encanto, detrás de sus tranquilizadoras promesas de paz, había una oscuridad que no podía ignorarse. La voz de Jesús estaba cargada de dolor. Cuando llegue el momento, ni siquiera lo reconocerán por lo que realmente es.
La visión volvió a cambiar y de repente me encontré con dos rostros familiares, Donald Trump y Elon Musk. Sus imágenes pasaron ante mí, entrelazadas con las del líder en ascenso. Estaba confundido. ¿Eran ellos el anticristo? No, respondió Jesús, sacudiendo la cabeza. No lo son, pero desempeñan su papel. Vi cómo la imagen de Trump apareció ante una multitud rugiente. Su voz era fuerte, inquebrantable. Sus palabras despertaron emociones poderosas, dividiendo a la gente en facciones. Algunos lo veneraban, creyendo que era el defensor de la libertad, mientras que otros lo detestaban, viéndolo como una amenaza a la democracia. Él ha dividido las naciones, dijo Jesús en voz baja. Y en la división, el enemigo prospera. Luego vi a Elon Musk, no ante multitudes, sino a la vanguardia de la innovación tecnológica. Su empresa dio a conocer avances innovadores, Neuralink, inteligencia artificial, implantes digitales. La gente hacía fila con entusiasmo, con la esperanza de abrazar el futuro, sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa. ¿No ven a dónde lleva esto?, dijo Jesús, con la voz teñida de tristeza. Observé cómo la gente acudía en masa a estas nuevas tecnologías, creyendo que estaban entrando en una nueva era, ciega a los peligros que acechaban justo debajo de la superficie. El anticristo no resucitará solo, dijo Jesús, con palabras cargadas de significado. Utilizará las herramientas que ya existen. Quedó dolorosamente claro, el mundo había sido preparado para el engaño mucho antes de que surgiera la cifra final. Las divisiones, las tecnologías, el ansia de control, todo había sido dispuesto, listo para ser explotado. Volví mi atención a las calles de este mundo futuro. La gente avanzaba por la vida sin dudarlo, cada acción cuidadosamente supervisada y dirigida por una fuerza invisible. Las identificaciones digitales, los pagos biométricos y las decisiones basadas en inteligencia artificial controlaban todos los aspectos de sus vidas. Al principio parecía inofensivo, solo un paso más hacia el progreso. Pero cuando miré más de cerca, la verdad se volvió innegable, estas personas no eran libres. Todo está controlado, la voz de Jesús resonó en mi mente. Sus movimientos, sus pensamientos, sus creencias. Vi a una mujer en una tienda de comestibles, extendiendo la mano para escanear su palma sobre un dispositivo de pago. Una luz roja se encendió. Transacción denegada. Confundida, volvió a intentarlo, pero sucedió lo mismo. Un oficial de seguridad se acercó. Su cuenta está restringida, dijo rotundamente. ¿Por qué?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. No cumpliste con las nuevas directrices, respondió con indiferencia robótica. Su rostro decayó y se alejó con las manos vacías, con la esperanza destrozada. Jesús se volvió hacia mí con expresión grave. Así es como se aplica el control, no a través de la fuerza, sino por necesidad. Dirán, si cumples, tendrás acceso. Si te niegas, serás expulsado. Vi familias enteras siendo presionadas, escuelas exigiendo cumplimiento digital para los niños, empleos exigiendo verificación e iglesias adaptando sus mensajes para evitar restricciones. Luego vi lo que les pasó a los que se negaron. Se convirtieron en marginados, incapaces de trabajar, de comprar o vender, de llevar una vida normal. Muchos optarán por obedecer, dijo Jesús, no porque quieran rechazarme, sino porque no pueden ver lo que hay debajo de la superficie. Sentí una abrumadora sensación de urgencia. Este no era un futuro lejano, ya estaba empezando. Jesús me miró con expresión grave. Díselo, Bárbara. Deben estar listos antes de que sea demasiado tarde. La visión volvió a cambiar. Me encontré de pie dentro de una iglesia enorme, como nunca antes había visto. La arquitectura era grandiosa, los bancos estaban llenos de gente y el aire estaba cargado de una sensación de unidad. A primera vista parecía un lugar de culto, pero faltaba algo. Escaneé a la multitud, buscando una cruz, una Biblia, cualquier señal de Jesús.
No hubo ninguno. El orador en el escenario era carismático, sus palabras suaves y reconfortantes, pero cuando escuché más de cerca, me di cuenta de que no estaba predicando el Evangelio. Estaba hablando de superación personal, unidad global y amor, pero no de arrepentimiento, ni de salvación, ni de Jesús. Todavía se llamaban a sí mismos creyentes. Jesús dijo a mi lado, su voz llena de tristeza. Me volví hacia él. ¿Pero no te están siguiendo? No, confirmó. Están siguiendo un mensaje adaptado a sus deseos. Observé cómo la gente asentía, levantaba las manos y cantaba canciones que sonaban espirituales pero que no tenían verdadero poder. El sermón estuvo lleno de palabras de aceptación, prosperidad e inclusión, pero nada sobre la verdad. Nadie habló de pecado. Nadie habló de la cruz. Cuando miré más de cerca, noté algo escalofriante. El pastor llevaba un dispositivo en la muñeca, una identificación digital que brillaba débilmente. La congregación también los tenía. No fue forzado, lo habían aceptado de buena gana, creyendo que era simplemente una nueva forma de conectarse, un paso adelante en la fe. Llegará el tiempo en que muchos ya no soportarán la sana doctrina, dijo Jesús. Reunirán maestros que digan lo que quieran oír, y se apartarán de la verdad. La gran apostasía no se avecinaba, fue aquí. La escena cambió una vez más. Estaba parado en medio de un concurrido distrito comercial. La gente se movía libremente, escaneaba sus manos sobre los kioscos y accedía a sus cuentas a través de tecnología invisible. No había efectivo ni tarjetas de crédito, todo estaba integrado. Noté a una madre con su hija pequeña. El niño señaló un juguete. ¿Puedo tenerlo, mami? La madre sonrió. Por supuesto. Ella extendió la mano para pagar, pero algo la detuvo. Una advertencia roja apareció en la pantalla. Su cuenta había sido marcada. Un oficial de seguridad se acercó. Señora, su perfil indica que no ha completado su verificación final. Ella dudó. Yo, solo necesito más tiempo. El oficial esbozó una sonrisa ensayada. Por supuesto, pero hasta entonces, su cuenta permanecerá restringida. El rostro de la madre decayó. Su hija la agarró del brazo. Mami, tengo hambre. Un profundo temor se instaló en mi estómago. Me volví hacia Jesús. ¿Así es como lo harán? Sí, dijo. No lo forzarán con violencia. Lo harán necesario para sobrevivir. Observé cómo las empresas exigían la actualización biométrica, las escuelas negaban el acceso a estudiantes no verificados y los bancos bloqueaban cuentas. La elección sería clara, cumplir o ser excluido. Entonces Jesús me mostró lo que sucedió después de que la gente lo aceptó. Vi el momento en que se activó el implante. Algo cambió dentro de ellos. Tenían el mismo aspecto, hablaban igual, pero sus espíritus eran diferentes. Sus oraciones se volvieron mecánicas. Su adoración quedó vacía. Ya no podían sentir su presencia. Han renunciado a su libre albedrío, dijo Jesús. Han cambiado sus almas por seguridad. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Este fue el engaño final. Me encontré parado en una sala de redacción. El presentador habló con calma, informando sobre las nuevas regulaciones para el cumplimiento digital. El lenguaje era cuidadoso y pulido. Se anima a las instituciones religiosas a adoptar nuevas medidas de inclusión, afirmó el periodista. Cualquier organización que promueva doctrinas obsoletas que dividan a las comunidades puede ser reestructurada para la seguridad de todos. Jesús se volvió hacia mí. ¿Lo entiendes? Hice. Las iglesias que se negaran a alinearse con el sistema global serían cerradas. Los pastores que predicaran contra el blanco serían silenciados. La fe misma cambiaría de nombre. Vi cómo los predicadores debatían en la televisión.
Algunos se mantuvieron firmes, advirtiendo del engaño, otros abrazaron el nuevo sistema, llamándolo el plan de Dios para el progreso. Entonces vi algo peor. Un pastor se paró ante una pequeña congregación clandestina. Su voz temblaba mientras hablaba. Ya no podemos reunirnos en nuestro antiguo edificio. Lo han confiscado. ¿Qué hacemos ahora?, alguien preguntó. Nos aferramos a la palabra, dijo. No nos conformamos. Jesús me miró. Estos son mis fieles. No tenían riquezas ni estatus, pero aún así lo tenían a él. Sentí una pena abrumadora. La guerra no fue contra el cristianismo mismo, estaba en contra de la verdadera fe. Las visiones se desvanecieron. Me paré una vez más ante Jesús. Su expresión era solemne, pero llena de amor. Todavía hay tiempo, dijo, pero no mucho. Sentí el peso de todo lo que había visto. ¿Qué debo hacer? Adviértales, dijo. Dígales que abran los ojos, que preparen el corazón. Su presencia irradiaba poder, pero había también una tristeza, un dolor por aquellos que no quisieron escuchar. Dígales que fortalezcan su fe ahora mientras puedan. Dígales que enseñen a sus hijos la verdad antes de que sea escrita. Diles que no tengan miedo. Estoy con ellos. Sentí una abrumadora sensación de urgencia, y de repente, estaba de vuelta, jadeando, sollozando, viva. En un momento, estaba delante de Jesús, envuelta en su presencia, absorbiendo el peso de sus últimas palabras. Al siguiente, sentí una fuerza insoportable que me empujaba hacia atrás. Fue repentino, abrumador, una sensación como si lo arrastraran a través de un túnel a una velocidad inimaginable. Luego, dolor. Un dolor punzante y aplastante recorrió cada nervio de mi cuerpo. Mi pecho ardía, mis pulmones luchaban por respirar. Mi cuerpo se sentía roto, débil. Jadeé y mis ojos se abrieron ante las luces brillantes y esterilizadas de una habitación de hospital. Al principio los sonidos a mi alrededor eran apagados, máquinas pitando, el débil zumbido de voces. Entonces, escuché una voz familiar. Pero Bárbara, Dios mío, Bárbara, ¿estás despierta? Giré ligeramente la cabeza y vi a mi esposo David parado a mi lado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el rostro surcado de lágrimas. Las lágrimas se acumularon en mis propios ojos. Estaba de vuelta. Estaba vivo. Pero todo había cambiado. Un médico entró corriendo, seguido por las enfermeras. Hablaron, pero apenas los escuché, algo sobre un milagro, algo sobre cómo había estado muerto durante 12 minutos. 12 minutos. Repetí suavemente. Había estado fuera por más tiempo. Las cosas que había visto, las advertencias que había recibido, me parecieron una eternidad. Me miré las manos, temblando, mi corazón aún latía con fuerza. La visión no se estaba desvaneciendo. No fue un sueño. Fue real. Los días siguientes a mi regreso fueron surrealistas. Mi familia estaba encantada. Los médicos estaban desconcertados. El personal del hospital seguía calificando mi recuperación como inexplicable. Pero yo no era la misma persona que habían llevado a esa sala de emergencias. Pasé horas mirando al techo, repitiendo todo lo que había visto, el surgimiento del engaño, las cadenas digitales, la guerra silenciosa contra la fe, la marca de la bestia. Todavía podía sentir la presencia de Jesús en mi espíritu, sus palabras resonando en mi corazón. Tuve que advertir a la gente. ¿Pero cómo? Intenté decírselo primero a mi marido, sentado a mi lado en la cama del hospital. Me escuchó con preocupación, tomando mi mano. Pero cuando le describí la visión, su rostro palideció. Bárbara, estabas en coma, dijo suavemente. Tal vez tu mente. No, lo interrumpí con firmeza. Esto no era lo que pensaba. Era real.
Él me mostró lo que se avecinaba. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Está bien, dijo. Te creo. ¿Pero qué se supone que debemos hacer? No tuve una respuesta. La primera vez que hablé públicamente de esto fue en la iglesia. El pastor me invitó a compartir mi testimonio. Mientras estaba en el púlpito, mirando a la congregación, me di cuenta de que muchos no me creerían. Algunos escucharon atentamente, otros se movieron incómodos. Algunos susurraron, otros asintieron con la cabeza. Cuando terminé, una mujer se me acercó llorando. Bárbara, dijo. He tenido sueños similares. Sabía que algo iba a suceder, pero nadie me escuchaba. Gracias por hablar. Esa fue la confirmación que necesitaba. Tenía que seguir adelante. Han pasado 3 meses desde mi experiencia cercana a la muerte. He observado el mundo con nuevos ojos, viendo cómo se desarrollan las señales tal como Jesús me advirtió. Los sistemas digitales avanzan. Las iglesias se están cambiando. El engaño se está profundizando. La gente sigue preguntándome, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? Jesús dio instrucciones claras, fortalece tu relación con Él ahora. Conoce también su voz que ningún engaño podrá influir en ti. Enseñad la verdad a vuestros hijos. No permitan que el mundo reescriba la palabra de Dios en sus corazones. Tenga cuidado con la conveniencia. Cualquier cosa que requiera su conformidad a cambio de comodidad puede ser el primer paso hacia el control. No temas. Jesús prometió protección para sus fieles. No estamos abandonados. No estoy compartiendo esto para llamar la atención. No estoy tratando de asustar a nadie. Simplemente estoy obedeciendo. Algunos me llamarán loco. Algunos ignorarán esto por completo. Está bien. Jesús me dijo que mi trabajo no es convencer a todos. Es compartir la verdad. Y ahora, lo dejo en tus manos. Si has leído hasta aquí te lo ruego, ora. Busca la verdad. Prepara tu corazón. El tiempo apremia, pero Jesús ya obtuvo la victoria. Mantente fiel, mantente alerta, y lo más importante, mantente cerca de Él con urgencia y amor. Bárbara. Al principio, pensé que la gente escucharía de verdad. ¿Cómo no podrían hacerlo? Lo había visto todo de primera mano. Me había presentado ante el mismo Jesús. Había visto el futuro desmoronarse ante mis propios ojos. Pero mientras intentaba advertir a otros, me di cuenta de algo escalofriante, a muchos no les importaba. Les dije a mis amigos de la iglesia. Algunos asintieron, otros incluso lloraron. Pero cuando terminó el servicio, los vi alejarse, riendo, haciendo planes para el almuerzo y volviendo a sus rutinas como si nada hubiera cambiado. Algunos incluso me hicieron a un lado, susurrando. Bárbara, tal vez deberías guardártelo para ti. La gente no quiere pensar en estas cosas. ¿Cómo reaccionaría la gente cuando llegara el engaño? ¿Ignorarían las advertencias y las descartarían como paranoia? Intenté hablar con mi pastor nuevamente. Le conté todo en detalle, cómo la tecnología pronto lo controlaría todo, cómo la fe se transformaría en algo irreconocible. Fue amable, pero pude ver la vacilación en sus ojos. Bárbara, dijo amablemente, no dudo de tu experiencia, pero debemos tener cuidado de no asustar a la gente. Dios tiene el control. Quería gritar, sí, Dios tiene el control, pero eso no significaba que la gente no caería en el engaño. ¿No advirtió Jesús mismo sobre los falsos profetas, la gran apostasía y la marca de la bestia? Entonces me di cuenta de que incluso entre los creyentes el engaño ya había comenzado. Luego recurrí a mi familia. Mi marido me había apoyado, pero todavía le costaba entender. Te creo, Bárbara, me dijo una noche, pero ¿qué esperas que haga?
¿Dejar mi trabajo, llevarme a los niños y vivir en el desierto? No, dije, con la voz temblorosa. Solo necesito que te despiertes y veas lo que viene. Suspiró, frotándose la cara. Te amo, pero no sé cómo luchar contra algo que no puedo ver. No tuve respuesta a eso. La parte más difícil no fue la visión en sí. Ni siquiera era saber que el mundo estaba a punto de cambiar de maneras aterradoras. La parte más difícil fue sentirse solo con el conocimiento. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una mujer llamada Sara se acercó a mí. Ella estaba en la congregación cuando hablé por primera vez en la iglesia. Me dijo que hacía meses que tenía los mismos sueños, que había sentido una urgencia en su espíritu pero no sabía por qué. Más personas comenzaron a llegar, algunas de mi ciudad, otras de todo el país. Todos habían experimentado advertencias similares, visiones de engaño, de control, de un mundo convirtiéndose en algo oscuro e irreconocible. Después de todo, no estaba sola y eso me dio esperanza. Cuanto más compartía mi testimonio, más me daba cuenta de algo importante. Saber la verdad conllevaba responsabilidad. Esto no se trataba solo de mí. No se trataba solo de lo que había visto. Se trataba de lo que me habían confiado. Jesús no me mostró el futuro para que pudiera guardármelo para mí. Me dio una advertencia para que la cumpliera, pero esa advertencia tuvo un costo. Empecé a perder amigos. Las personas que alguna vez habían sido cercanas a mí comenzaron a evitar mis llamadas. Algunos me dijeron que estaba exagerando, otros se rieron a mis espaldas. Incluso los hermanos en la fe le dieron la espalda. Un día, una mujer de la iglesia me paró en el supermercado. Forzó una sonrisa, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Bárbara, dijo, todos estamos muy felices de que estés bien, pero tal vez sea hora de seguir adelante. La miré fijamente, mi corazón latía con fuerza. ¿Siga adelante? Ella asintió. Han pasado meses. Tal vez Dios solo quería que te concentraras en vivir tu vida nuevamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Jesús me había dicho que advirtiera a la gente, y aquí estaba ella, diciéndome que lo olvidara. Esa noche regresé a casa sintiéndome derrotado. ¿Había fallado? ¿Estaba haciendo algo mal? Esa noche oré más intensamente que nunca. Entonces Jesús me habló de nuevo, esta vez, no en una visión ni en un sueño, sino en mi espíritu, tan claramente como si hubiera estado en la habitación conmigo. Bárbara, tu trabajo no es convencer. Tu trabajo es hablar. El que tiene oídos para oír, escuchará. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Lo entendí entonces. Se suponía que no debía preocuparme por cuánta gente escuchaba. Se suponía que no debía perseguir a aquellos que ignoraron la advertencia. Mi responsabilidad era compartir la verdad, hacer sonar la alarma, ser obediente. Entonces seguí hablando. Seguí escribiendo. Y entonces sucedió algo increíble. Más personas comenzaron a acercarse. Las personas que alguna vez me habían despedido de repente vieron las señales desplegarse en tiempo real. Estaban despertando. Algunos tenían sus propios sueños. Algunos habían sentido que algo cambiaba en sus espíritus. Algunos habían visto las noticias y se habían dado cuenta de que todo lo que había hablado estaba empezando a suceder. Los bancos estaban avanzando hacia la moneda digital. La IA estaba avanzando más allá de lo que nadie había predicho. Las iglesias estaban empezando a cambiar sus mensajes. Se estaba preparando el escenario. Y ahora la gente estaba prestando atención. Jesús me dijo que muchos rechazarían la verdad, pero también me dijo que quien busca encontrará. No todos escucharán, pero algunos sí. Y por eso sigo hablando, porque el tiempo apremia, porque el engaño viene, porque debemos estar preparados y porque, sobre todo, Jesús está regresando.